chicos, esto lo he comentado varias veces en clases, pero debido a que ya no nos podemos ver en clase, parece que de un tiempo a esta parte se ha olvidado un poco y no, no oigo la pronunciación tan bien, así que voy a hacer un recordatorio y además, ya que estamos, voy a hacer el vídeo para todo el mundo por si a los alumnos de semipresencial o a más gente le interesa. Bien, este vídeo va sobre cómo mejorar tu pronunciación inglesa, tu pronunciación de inglés con 3 o 4 sonidos. Entonces, mucho ojo, tu pronunciación a la hora de que se te escuche y tengas un buen acento, o sea, cómo mejorar tu acento inglés, porque si estamos hablando de la pronunciación para que se te entienda, hay cosas que son más importantes. Para que se te entienda bien es importante saber pronunciar cada palabra, cómo se pronuncia, aunque esto pueda parecer una tontería. La I en live, to live, el verbo vivir, es una I, y sin embargo en Friday no es Friday, es Friday. Ahí hay que saberse palabra por palabra, no hay tampoco muchas opciones. Entonces, en cuanto a que se te entienda, tienes que dominar las vocales largas, la diferencia entre feel, sentir, y feel, llenar. Moon, doom, blood, horse. Esto es tema aparte, esto es para que se te entienda al hablar y es muy importante, para que no haya confusiones. Pero para conseguir un buen acento, si eres un nativo español, hay 4 sonidos que tienes que dominar que son muy importantes, que son, el primero, la R. En español existen 2 Rs, ¿de acuerdo? La R fuerte, la de perro, o la de principio de palabra, como rollo, que no se escribe con doble pero suena fuerte. Quiero que la pronuncies. La pronuncia perro. Rrr, rrr. No, pronúncialo, que sé que en casa no lo estás pronunciando. Hazlo. Rrr. Te tiene que vibrar la lengua aquí, creo que es el velo del paladar, detrás de los dientes, varias veces. Rrr. Tenemos también la R suave, por ejemplo la de Margarita. Margarita, Rita. Pones la lengua en el mismo sitio, pero solamente vibra una vez. Rita, Margarita, perro, rollo. ¿Ves estas 2 R's? Que una vibra la lengua varias veces y otra vibra una sola vez. Bueno, pues ahora las olvidas para siempre porque la R inglesa no es ninguna de las 2. De hecho, en el alfabeto fonético internacional, la R inglesa debería ir del revés, pero ellos la ponen del derecho porque sí, pero esa no es la R que va del derecho en teoría es la R. La R inglesa es con la lengua hacia atrás, es una R velar, o sea, el perro de San Roque no tiene rabo. Entonces, remember, correct, report, right, wrong, right, all of that. La lengua hacia atrás. De hecho, casi todo el inglés se habla con la lengua un poquito más hacia atrás que en español, en la situación. Cuando tú eres español y no estás hablando, el lugar de reposo de tu lengua más o menos toca los dientes así. Pero si eres un nativo inglés, el lugar de reposo de la lengua es posible que esté un poco más hacia detrás. En cualquier caso, no tiene mucho sentido lo que le pasa a muchos alumnos de agobiarse con la pronunciación de la diferencia entre la A de cat y la A de cap, para que luego me digas un correct y un remember que me revienta las orejas. Porque si bien en inglés la pronunciación no es fija, precisamente la R sí se pronuncia igual. Puede ser que sea muda en alguna palabra y no se oiga, pero si se oye no es remember, es el perro de San Roque no tiene rabo. Y eso tienes que practicarlo así como suena. El perro de San Roque no tiene rabo. Remember, correct, report, computer. Entonces, lo primero para quitarte el acento cerrado español es quitarte la R. ¿Por qué? Porque es lo que más canta como las almejas. Es más, a ver si puedo hacer algún día algún vídeo incluyendo cortos detalles de películas y de series, pero cuando ponen a un actor o actriz a actuar como si tuviera acento español o hispano, lo que hacen es potenciar las R's. O sea, cuando Natalie Wood hace de María en West Side Story, en vez de decir I feel pretty, con R, dice I feel pretty. Fuerza la R. Y igual, Sofía Vergara en Modern Family,
cuando muestran que habla el español con un acento muy cerrado, lo que hace es, se oye Richard, you have to repair the computer. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Lo hacemos al revés. Evitamos ese sonido. Ese es el que más te va a quitar el acento cerrado español, ¿de acuerdo? Los segundos y más importantes. Los segundos, que también son muy importantes, que te van a quitar el resto. Si tú empiezas a decir que sonar en inglés, en plan, Richard, you have to repair the computer, tendrás un acento latino o de alguna parte, pero será menos ubicable. Lo siguiente, la aspiración de los sonidos P, T y K. Que la P se escribe como P, la T se escribe como T y la K se puede escribir de un montón de formas, como en chemist, por ejemplo. Estos sonidos, en general, salvo excepciones y sobre todo a principio de palabra, se pronuncian escupiendo todavía más el aire. O sea, P, T y K son oclusivas, en inglés plosives, que es que básicamente cierras un poco la boca y luego el sonido suena muy fuerte. P, T, K. Bien, pues en español vamos a ponerlos todas las letras, estas letras en una palabra, petaca. Petaca. Tú lo pronuncias y te da un poquito el aire. Bueno, pues cuando lo pronuncias en inglés tiene que llegarte el aire mucho más fuerte. Petaca, petaca, petaca. Entonces, una vez que tú controlas este tipo de pronunciación, no ocurre al principio de todas las palabras. Hay una serie de excepciones si va una L detrás, como por ejemplo en play, no se oye así. Pero si prestas atención, ocurren muchas en toda la palabra, pero se oye mucho más al principio. Especialmente cantosa es la palabra talk, que la L es muda, por cierto. Talk. Suena la T fuerte y suena la K fuerte al final. Talk. Una que tiene toda. Computer. Computer. En cualquier caso, vamos a irnos al perro de San Roque. En vez de decir, caray, el perro de San Roque no tiene rabo, ahora tú dices, caray, el perro de San Roque no tiene rabo. Caray, el perro de San Roque no tiene rabo. ¿Cuánto más guiri suena eso? O sea, ¿cuánto mejor suena el acento? Pues mucho más. Y has controlado 4 sonidos. 1, 2, 3, 4. Tampoco es mucho más. Repito, especialmente cantoso y especialmente importante es el caso de la R, porque una R, un remember, te revienta las orejas. Suena horrible, suena completo. No es un sonido que exista en inglés. Entonces, alguno puede que les haga gracia el acento, pero si tú estás en una entrevista de trabajo, especialmente con no nativos, y quieres lucirte más, controla la R y controla los sonidos P, T y K, sobre todo en principio de palabra. Talk, walk. Number 3. Las letras C y Z. Perdón, las letras Z y Z en inglés. Z y Z. Esto nunca suena con el sonido za, ce, ci, zo, zu. Nunca, jamás, de los jamases, never, ever. Ni siquiera cuando... perdón, que tenía la garganta un poco mal y he fallado la pronunciación. Z, si se pronuncia Z, es como una S, pero vibras las cuerdas vocales porque es una consonante sonora, pero la C se pronuncia C. A, B, C, D, E, F, G se pronuncia como sorda. Así que la pronunciación es C and Z. C and Z. Sorry for the previous mistake. Disculpa del error anterior, por favor. La palabra es extranjera, como por ejemplo en el zorro, pues eso es Zorro. No suena con el sonido Z. El sonido Z en inglés se escribe con TH. 3, como la árbol. Through, como otra vez. Thorough, como concienzudo. Truth, la TH al final suena Z, truth. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la gente ve un recent, le sale un recent. Y eso suena fatal. ¿Por qué? Porque es cierto que tú la C no sabes cómo se pronuncia, porque puede ser como en chemist, que suene una K, o puede ser como en Carrie, que suena una K, o puede ser como en Cecily, que suena una S, y habrá hasta más opciones. Ahora mismo no me estoy acordando de todas. Pero es que como no va a sonar nunca, es Z. Never, ever. Y lo mismo pasa con la Z. Zoo.
Z. Es como la S, pero vibrando las cuerdas vocales. Z. Ante la duda, su, que está mal, pero no es una Z. No es el sonido za, ce, ci, zo, zu del español. Entonces, recent. Yo para meterlo todo en todo esto en una sola frase, aparte de cry, el perro de San Roque no tiene rabo, que es muy socorrida, porque te muestra cómo mostrar bien el acento, usar bien el acento. Yo siempre digo aquello de remember, don't remember, no, remember Cecily's computer. Remember Cecily's computer. Entonces, estos 3 sonidos os van a ayudar bastante a conseguir un buen acento. Otra cosa es ya que se entienda. Para que se os entienda bien, repito, hay que dominar las vocales, porque no es lo mismo feel, las vocales largas, las vocales cortas, saber pronunciar cada palabra bien. Enough se pronuncia enough. Pero although, que termina igual, se pronuncia although. Why? Because. Why? Just because. O sea, porque sí, just because. Es así. Entonces, en cuanto a la hora de pronunciar, lamentablemente hay que aprenderse palabra por palabra. Por eso siempre recomiendo ver series y escuchar canciones con subtítulos, con su letra, de forma que tú vayas asociando lo que están escribiendo a lo que están diciendo, porque no tiene por qué parecerse en nada. Hay algunas consonantes en inglés que siempre se pronuncian en claro. Hasta donde yo sé, la P es P, a no ser que vaya detrás de una H, porque entonces es una F, se pronuncia F, photograph, like in photo. Pero bueno, si es una P sola, normalmente se pronuncia P. La T se pronuncia T, a no ser que vaya con TH, en cuyo caso puede sonar D, o puede sonar think, o puede sonar Z. La K sí se pronuncia K en la mayoría de ocasiones que recuerde. Me puedo equivocar, pero por ejemplo, también puedes tener una K donde hay una C. Y otra vez. Y estamos hablando de las consonantes, porque si entramos en las vocales, escriben 5 y pronuncian entre 12 y 18 dependiendo del acento. Con lo cual, esto requiere práctica. Hay que escuchar mucho al mismo tiempo que lees. Habrá quien os haya dicho, no, para aprender bien, tú ponlo sin subtítulos. No, sin subtítulos es para saber si sabes, para comprobar que sabes, pero para aprender, y yo sigo aprendiendo, es con subtítulos en inglés. Porque así es como vas a asociar la pronunciación a lo que están diciendo. Y ya vas diciendo, ¿qué ha dicho esto? Si tú, sin tener un nivel ya alto, te pones a escuchar o a ver series y películas sin subtítulos, no te enteras, te aburres y no aprendes nada. Mientras que si las ves con subtítulos en inglés, te enteras de lo que vas diciendo. Lo que no entiendas, además, paras el vídeo, lo puedes mirar en el diccionario si quieres, y vas asociando lo que, repito, la pronunciación a la escritura, y además vas practicando ortografía y vas aprendiendo a escribir. Entonces, esta es una recomendación, y otra de mis recomendaciones es que antes de empezar, de ir a ningún examen oral o de hablar, te repitas a ti mismo varias veces: remember Cecily's computer, o cry, el perro de San Roque no tiene rabo, porque os va a mejorar más adelante la pronunciación, que es algo que siempre ayuda. En otro orden de cosas, so I was saying, talking about this, about pronunciation. Hay una serie de palabras que son muy comunes y que mal pronunciadas dan muy mala impresión. Entonces, aunque obviamente, como he comentado antes, hay que pronunciar palabra por palabra y aprendérselas todas, hay una serie de palabras que conviene aprenderse mejor que otras, porque si suenan mal, quedas muy, muy mal, especialmente, repito, si estás intentando impresionar, hacer una entrevista de trabajo o realizar una entrevista quizá para conseguir un puesto en alguna universidad o una beca. Os explico. Estamos hablando de... Esta es la lista de las L's mudas. Aquí hay un montón de L's, pues no se oyen. Talk, el hablar talk suena toc toc, como si llamaras a la puerta. Toc toc. Talk. Walk suena pues como el wok, que es una sartén para hacer salteados. Es que es
could, could, K-U-D, es como suena. No es una U española, pues suena distinto, pero could, would, lo mismo. La L, ni olerla. Should, igual. So, talk, walk, could, would, should. Si estás en casa, repítelo detrás de mí, por favor. Talk, walk, could, would, should. Es normal que falles la pronunciación de alguna palabra. De hecho, le pasa bastante a los nativos. Es más, los nativos tienen un meme, que dice: no te burles de quien pronuncia mal una palabra, porque significa que la aprendió leyendo. ¿Qué pasa? Que ni los mismos nativos saben cómo se pronuncia una palabra, a no ser que miren en el diccionario fonético o comprueben en un diccionario online cómo se pronuncia. Si no la has oído, no sabes pronunciarla y es su propio idioma. No es como el español, que si oyes zambomba, como es una M delante de la B, ya sabes que es con Z, con M y con B. Bueno, con B la primera, zambomba. La segunda podrías tener dudas. Luego, la segunda lista de palabras que, pues si no las pronuncias, a ver, repito, siempre vas a cometer algún error. Lo que pasa es que en palabras muy básicas queda muy cantoso y suena muy mal. Entonces, answer, tanto en respuesta como en el verbo responder, to answer, answer. La W no quiero ni olerla. Listen, listen. Esta T, down. Friend. La I nada, friend. Pair. Pues es que pone ahí, pero es que se dice pair. ¿Qué le hacemos? Often. Often depende del acento. Dependiendo del acento pueden decir often o often. Michelle Obama, por ejemplo, dice often y no le puedes criticar la educación. En Nebraska se dice often también. Lo ideal, yo creo que es que aprendáis a escuchar often, porque si aprendéis often, vais a entender en un ejercicio de escucha, en un listening, tanto si dicen often como si dicen often. Pero si os aprendéis often, luego oís el often y no os enteráis. O en la mayoría de casos. De hecho, es una de las ventajas también de aprenderse el talk, walk, could, would, should. Tú puedes decir talk y te van a entender. Ahora, cuando oigas un ejercicio de escucha y oigas talk, o peor aún, el pasado talked, es muy difícil que lo entiendas. Por eso, no hace falta, repito, no es imposible que aprendáis de base todas las palabras, cómo se pronuncian, porque, repito, hay que aprenderlas una por una, requiere muchas horas de práctica, pero sí que es imprescindible que las más importantes sí las sepáis pronunciar bien. No solamente por pronunciarlas, sino que si no, en un ejercicio de escucha o cuando alguien esté hablando, tú, en vez de could, esperas oír cold o could y no lo oyes en la vida. Lo mismo pasa con would, should. So, talk, walk, could, would, should, answer, listen, friend, pair, often. Hay otra serie de palabras que pueden también ser interesantes, pero estas son las más importantes. Último detalle a tener en cuenta sobre este tipo de pronunciación, repito, ayuda muchísimo en los ejercicios de escucha. Y a partir de ahí ya lo que hay que hacer es practicar escuchando mucho, viendo series con subtítulos, al principio en español, más adelante en inglés. En cuanto que llegamos a un B1, yo creo que ya las series se pueden ver con subtítulos en inglés. Obviamente no te vas a enterar de todo. De hecho, al principio lo ideal es ver una serie que ya hayas visto en tu idioma, que te guste, te haya gustado y que más o menos, pues cuando la veas no te molestes de lo que no te enteras, porque más o menos sabes de qué va. Si tú hay una serie de la que eres muy fan y quieres ver los capítulos nuevos en inglés, pero no tienes nivel para entenderlo, te vas a enfadar porque te vas a estropear la serie, te vas a reventar la serie, eso es lo que es un spoiler en español, un reventar. Te vas a reventar la serie, te vas a destripar la serie, te vas a perder las sorpresas y no te vas a enterar. Entonces lo ideal al principio, si te cuesta, especialmente a quien le cuesta leer rápido, es practicar con series o películas que ya hayas visto y que te gusten. Especialmente útil la Disney, porque todo lo de la Disney está muy bien pronunciado. Todo lo que es animación también, aunque no sea Disney, está muy bien pronunciado y ayuda bastante.
Eso es todo lo que quería comentaros sobre pronunciación. Espero que os haya sido útil. Espero que os haya sido útil. Es que espero que podáis practicarlo en casa y prestar atención. Y confío en que os ayude tanto a la hora de hablar como a la hora de escuchar. Have a nice day. See you online.